no se preocupen. Otro de los temas que también queremos abordar el día de hoy y que debe ser de suma importancia para todos nosotros. Me refiero, mis amigos, a que nosotros los comunicadores no nos vamos a dejar llevar de la nariz, como acostumbran los medios monopólicos de comunicación, de llevarse a los periodistas de la nariz, ¿no? Acá la cosa es clara. Lo que está pasando en Ucrania... ¿Me apoyas, por favor, con el volumen? Acá la cosa es clara. Lo que está pasando en Ucrania. ¿Qué está pasando en Ucrania? ¿Qué está pasando con Rusia? ¿Qué está pasando con Estados Unidos? Para los que entendemos el tema, para los que sabemos cómo se mueve esto en el mundo, para nosotros los mercaderes de la guerra, los iniciadores de guerra, los creadores de guerra, son los empresarios que venden armas. Y no hay guerra y están buscando cómo crearla. Y para eso se suman los medios de comunicación, que es su estilo de ellos, sumarse a ello para crear guerras y mantener a estas empresas que venden armas, y de ahí reciben los medios de comunicación del mundo, reciben su cuota, su parte, ¿no? O sea, ¿quiénes son los mercaderes de la guerra en el mundo? A ver, díganme ustedes. A ver. Claro, le dicen terrorismo, 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 y con eso hacen guerras, invaden países, le roban petróleo, le roban combustible, le roban todo. Terrorismo, 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 terrorismo. Las Torres Gemelas, por ejemplo, ¿quién la tumbó las Torres Gemelas? ¿Quién la tumbó las Torres Gemelas? ¿Y por qué la tumbaron las Torres Gemelas? Para jalar a todo un país, a todo un continente en favor de la guerra. Y la preciada sangre juvenil que se vaya a la guerra a matarse, entonces se la den sin ningún tipo de resquicio ni reclamo, ¿no? Entonces, esas jugadas hacen desde Pearl Harbor. Desde Pearl Harbor también está cuestionada la sospechosa suerte de que no cayera ningún portaaviones y que solamente barcos chatarra estuvieran en Pearl Harbor. ¿Para qué? Para finalmente arrojar la bomba a Hiroshima y Nagasaki, ¿no? ¿Se acuerdan? Entonces, esas, si se quiere, estos análisis que pueden hasta lidiar contra la especulación, pero hay que analizarlo y darnos cuenta qué pasa en el mundo, ¿no? Coincidentemente hubo 2 edificios que caen exactamente en el mismo sitio como si hubieran sido reventados, y testigo dice que hubo una especie de detonaciones tipo metralleta, y pum, en el mismo sitio cayeron. Entonces, cuando se trata de hacer plata, cuando se trata de vender armas, cuando se trata de asaltar países, tomar su petróleo, su riqueza, el poder del billete es increíble, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando en Ucrania en este momento? En este momento lo que pasa en Ucrania es parte de la mercancía, del negocio de la venta de armas. Por ejemplo, hubo un chasco político, un chasco de parte del gobierno de Estados Unidos frente a lo que hizo Rusia. Rusia tenía previsto hacer ejercicios militares como lo hace la OTAN, lo hace cualquiera. Y todos apuntaron a la guerra y nadie apuntó al ejercicio. Y ni siquiera lo mencionaban como ejercicio porque se habían hasta olvidado que había una planificación de ejercicio. Y finalmente terminó su ejercicio militar, que tradicionalmente es en la frontera, y se acabó todo. Y la tan anunciada guerra de la que venían hablando y de la que hasta ahora siguen hablando los medios de comunicación, de estos mercantilistas que trabajan con las fábricas de armas para que haya guerra, porque ese es su negocio. Si no hay guerra, no tienen de qué vivir, pues. La razón de subsistencia de las empresas asaltantes que asaltan en el mundo el petróleo es vender armas, endeudar países con armas, y buscan en América Latina, en todo sitio, buscan vender armas. Su negocio es vender armas y de eso viven. Y un gobierno de una potencia no puede vivir sin su gente que crea las armas y que de alguna manera las tiene a la mano. Entonces, los mercaderes de la muerte están buscando que haya guerra, ¿no? Ya ha sido claro, Rusia no tiene nada que ver con la guerra, ni le importa. Lo que ha dejado claro más bien que en Ucrania no se puede aliar a la OTAN, y segundo, no puede pertenecer a la OTAN, porque si van a poner allí en ese lugar estratégico para tumbarse a Rusia armamento como misiles y todo ese tipo de cosas, entonces tampoco lo va a aceptar. Y él ha puesto sus condiciones. Y ha sido claro. Y para eso se suma China, se suman todas las demás potencias, ¿no? Pero Estados Unidos, ¿qué vela tiene en ese entierro? ¿Por qué va hasta allá a generar esta psicosis de guerra? Si Estados Unidos es de América, ¿qué hace allá?
Entonces es fácil entender, ¿no? Mátense entre ustedes, yo les aliento, les doy armas, mátense entre ustedes. Cuando estén destrozados, entro yo. ¿A qué? ¿Apropiarse del país? ¿Apropiarse del petróleo? ¿Apropiarse de qué? Entonces hay que ser tan ingenuo y no darse cuenta que los mercaderes de la muerte, los mercaderes, los vendedores de armas, están buscando que se maten entre rusos, entre ucranianos, que se maten entre ellos para después ellos entrar como los salvadores de una democracia ficticia que ya sabemos que pasó en Irak, todo fue una falsedad, fue una mentira, nunca hubo armas químicas y asaltaron un país, su petróleo, para tumbarlo y desaparecerlo del sistema, porque es un sistema que no le convenía como ejemplo, igual como en Perú, por ejemplo, o Bolivia o Venezuela, no les conviene ese tipo de ejemplos donde el pueblo se levanta y toma el poder. ¿No? Entonces, mis amigos, eso está pasando allá. Pero ¿quién dice que solamente está pasando allá? Tenemos Ucrania, tenemos Irak, ¿no? ¿Y quién dice que solamente está pasando allá? También está pasando en América Latina. Hoy queremos compartir con ustedes, mis amigos, un informe de Eva Gollinger, que muy claramente grafica en su seguimiento periodístico de lo que está pasando en América Latina. Y la preocupación que se tiene desde hace cuánto tiempo estamos empezando a tener ocupación estadounidense en América del Sur, propiciado por gobiernos de la derecha. En el caso de Brasil, por Bolsonaro. En el caso de Perú, cuando estuvo los derechistas de poder, permitieron el ingreso de otro país. Bajo el pretexto de cuestiones humanitarias y también bajo el pretexto de la guerra contra la droga. Y la droga sigue aumentando, volumen. Entra la DEA, entran todos y sigue aumentando los volúmenes de producción. ¿Y quién consume la droga? ¿El Perú? No, lo consumen ellos. Pero sigue aumentando. O sea, hay negocio turbio por ahí porque nada ha cambiado. La presencia de ellos militarmente se está dando en América Latina. O sea, tenemos un Ucrania, tenemos un Irak recientemente y tenemos hambre de ellos que están buscando que haya guerra en los países. Cuando América debería estar unida, cuando América debería ser la patria grande, cuando América, recibiendo las palabras de los libertadores de América, hablo de Bolívar, hablo de San Martín, la patria grande tenía que darse para estar unidos y no haya peligro ni riesgo de invasión. ¿Y quién nos mantiene divididos? A ver, dígame. Quienes nos mantienen divididos son aquellos remedos de la colonia, que son la oligarquía de cada país, que creen que son colonialistas y siguen el ejemplo de España y que ellos son dueños de todo y nosotros su propiedad de ellos. Ellos no quieren unidad. A ellos no les interesa la unidad de América Latina para ser una potencia mundial, una potencia sudamericana que permita graficarse claramente en la estrategia para la alimentación, para el agua, para la minería, los recursos. No les interesa. Al que les interesa hacer unidad y la patria grande es a los pueblos. Por eso ustedes ven comunidades de campesinos, comunidades de indígenas, comunidades de habla indígena que están permanentemente uniéndose con los países de América Latina, porque somos hermanos, somos pueblo y lo que buscamos es tener una estrategia americanista que permita enfrentarnos al hambre que se viene, a la sequía que se viene, a la hambruna que ya se viene y no tenemos nada organizado. Estamos en un sistema liberal que cada uno hace lo que le da la gana, pisotea, róbale a quien quieras, métele la mano al frío que quieras, los bancos hacen lo que le da la gana. En eso estamos en este momento en América Latina. ¿Y quién alienta a que sigamos así? Estados Unidos, la OEA. Y si hay un pueblo como Castillo que ha salido elector, ganado elecciones, o como Evo en Bolivia que ganó las elecciones, tenemos a una OEA como ministerio de Estados Unidos para que no haya esto y que siga la derecha entreguista que siempre se pone de rodillas, como PPK, recuerdan ustedes que dijo que somos perros falderos, él será pues el perro faldero, ¿no? Entonces están buscando ese sometimiento ante una potencia, ellos mismos entregándonos a nosotros como si fuéramos su propiedad. Entonces, la lucha continúa, mis amigos. Y escuchen ustedes el reportaje de Eva Gollinger, que muy claramente grafica lo que está pasando en el mundo, mis amigos. A ver, comparto con ustedes esta información. Transacciones militares como la negociación. A ver, vamos a ver, quiero ver. De un acuerdo. ¿Dónde estás? Vamos, Eva. Empecemos ahí. Quiero, Eva, que avances. Ahí está. Bienvenidos a esta nueva edición de Detrás de la Noticia en RT. Soy Eva Gollinger. Comenzamos con los titulares.
El Pentágono está expandiendo su presencia militar en la Amazonía a través de maniobras militares en el territorio brasileño. El Comando Sur podría estar ocupando la región amazónica de manera silenciosa. La zona ha sido un punto estratégico por sus inmensos recursos naturales y su posición geopolítica. La soberanía de Sudamérica está en peligro. La violencia contra las mujeres en América Latina y el Caribe ha alcanzado niveles de alta preocupación. Según las Naciones Unidas, este flagelo continúa siendo una amenaza a los derechos humanos, la salud pública y la seguridad ciudadana en la región. A pesar de los avances de las mujeres en el ámbito político, los niveles de violencia en su contra son inaceptables. Mientras el presidente Barack Obama prometió trabajar por un mundo libre de armas nucleares, Washington ha continuado avanzando un programa de modernización de armas nucleares más letales y precisas. Ahora en manos de Donald Trump, el peligro de una catástrofe nuclear es mayor que durante la Guerra Fría. El Pentágono siempre realiza maniobras militares en distintos lugares del mundo. Normalmente estos ejercicios se hacen bajo un pretexto de ensayo y trabajo conjunto con los aliados estadounidenses en regiones de importancia estratégica. En América Latina, estas maniobras militares han aumentado durante los últimos años. Muchos se han enfocado en la región cerca de Venezuela, que es un adversario principal de Washington y es el país con las mayores reservas del petróleo del planeta. Recientemente, el Comando Sur del Pentágono realizó una gran maniobra militar en la región amazónica de Brasil. Levantó muchas alarmas y sospechas sobre las verdaderas intenciones de Washington. Conocido como Amazon Log 2017, el ejercicio militar multinacional contó con más de 1.500 miembros de las Fuerzas Armadas de Brasil y los países participantes, incluyendo, por supuesto, Estados Unidos. Tomó lugar en la profundidad de la selva amazónica, en un teatro de operaciones muy estratégico. Es la zona de la triple frontera entre Brasil, Colombia y Perú. Hay pueblos indígenas y amplios recursos naturales y estratégicos. Más de 30 empresas militares experimentaron con sus servicios y su mercancía durante la extensa maniobra militar que fue ejecutada en 3 fases, entre agosto y noviembre de 2017. Y aunque los brasileños insisten en el aspecto humanitario de la maniobra, una doctrina de intercambio entre agencias civiles, fuerzas armadas, para ayudar a la Amazonía, pues expertos sobre el tema militar lo ven de manera sospechosa. Sospechan que las fuerzas militares estadounidenses o latinoamericanas podrían estar preparando incursiones territoriales y operaciones de respuesta rápida en la zona de la triple frontera. Como siempre, Venezuela está en la mira. Vean más sobre este tema a continuación. Ejercicios logísticos con fines humanitarios. Así fue definida la operación militar internacional inédita en Sudamérica que se llevó a cabo en la Amazonia el noviembre pasado. Conocidas como Amazon Log 2017, las maniobras contaron con la participación de tropas de Brasil, Perú, Colombia y Estados Unidos y con la presencia de observadores de otros países. Según las Fuerzas Armadas de Brasil que organizaron los ejercicios, sus objetivos fueron solamente humanitarios. Emplear el sistema de logística para apoyar efectivos militares y civiles en regiones remotas y desasistidas, como ocurre típicamente en operaciones de paz y ayuda humanitaria. Dar oportunidad a las empresas en el área de defensa para que exhiban sus productos en operación o en exposición. Promover la interoperabilidad con los ejércitos de los países limítrofes de la región y otros aliados tradicionales. Aunque fue temporal, la presencia de militares estadounidenses en la Amazonia brasileña ha generado muchas sospechas. Algunos expertos temen que la verdadera intención del Comando Sur de Estados Unidos es preparar el terreno para futuras acciones militares en Sudamérica, particularmente en Venezuela. Además, hay opiniones que uno de sus objetivos es reforzar su dominio en el mercado de armas. Hay un vínculo muy fuerte entre las Fuerzas Armadas estadounidenses y actualmente las Fuerzas Armadas brasileñas en términos de desarrollo tecnológico y sobre todo en el negocio de la ciberseguridad, por ejemplo. Entonces, las Fuerzas Armadas estadounidenses buscan abrir mercados y garantizar que las empresas estadounidenses de armas tengan un lugar privilegiado en los contratos.
Las maniobras dejan mucha margen para reflexionar sobre las posibles intenciones de Estados Unidos. Otro objetivo oculto podría ser su interés en los recursos naturales de la Amazonia, la mayor reserva de biodiversidad del mundo. En este contexto, parece poco probable que los ejercicios militares traigan beneficios a las comunidades locales. Aquellos territorios que poseen importantes recursos, por ejemplo petróleo, las comunidades que allí habitan son expulsadas, y son expulsadas en territorios donde luego hay una ocupación por parte de Fuerzas Armadas locales, y en este caso vinculadas a Fuerzas Armadas estadounidenses en distintos tipos de operativos y proyectos conjuntos. Así, se crea la impresión del aumento de la actividad militar en la región. Ojalá la preparación a situaciones de emergencia no esconda intenciones hostiles. Analizamos más sobre la silenciosa ocupación de Amazonas por parte del Comando Sur de Estados Unidos y tenemos a Ana Esther Ceseña, ella es especialista en geopolítica y nos acompaña desde la Ciudad de México. Gracias, Ana Esther, por estar aquí en Detrás de la Noticia. Hola Eva, un saludo desde México. Ana Esther, primero, ¿cómo interpretas las intenciones detrás del incremento de la presencia militar de Estados Unidos en Brasil y particularmente en la región amazónica? ¿Es una ocupación estratégica? Sí, sin duda. Estados Unidos hace rato está buscando diferentes modos de acercarse a la Amazonia. Es un territorio riquísimo que le interesa mucho y bueno, además tiene intereses geopolíticos ahí dentro porque Venezuela de algún modo está contemplada dentro del área de la cuenca amazónica. Y pues por supuesto que la presencia actual en toda esa zona es facilitada un poco por los cambios en los gobiernos de la región, pero viene dentro de un programa largo que tiene Estados Unidos con los países de la región, con varios de ellos, con Perú, Colombia, ahora Brasil, particularmente en el terreno militar. Entonces, su presencia en toda la cuenca amazónica ha sido muy variada, de repente a través de proyectos de desarrollo, de construcción de infraestructuras, pero particularmente ha tenido mucho cuidado en tener acuerdos militares que, bueno, en Colombia se han concretado desde hace tiempo y ahora se están trasladando hacia Brasil. Ahora bien, Ana Esther, los cambios políticos en Brasil con la salida forzada de la presidenta Dilma Rousseff abrieron la puerta a la injerencia de Estados Unidos en ese país. ¿Se puede decir que Brasil es un punto de lanza para ocupar y explotar la Amazonía en todo el continente de América del Sur? Indudablemente después de la salida de Dilma, inmediatamente después se reinician una serie de transacciones militares como la negociación de un acuerdo para ocupar una base en la costa atlántica, que es la base de Alcántara, que era un viejo proyecto de Estados Unidos que se había suspendido con Lula, con Dilma, digamos, durante los años de sus presidencias. E inmediatamente que Temer toma posesión, este acuerdo, digamos, se renueva. Su dinámica todavía no se ha terminado de aprobar. El otro son la realización de ejercicios militares en toda la zona amazónica. Pues bueno, eso solo ha sido posible ahora con la presidencia de Temer. Ana Esther, ¿cuáles son los impactos de la expansión de la presencia militar de Estados Unidos en la Amazonía sobre los territorios y los pueblos indígenas? ¿Ellos están en peligro? Sí, los pueblos indígenas amazónicos principalmente están en peligro con todo lo que está ocurriendo, tanto por las políticas de deforestación de la Amazonía para otro tipo de actividades productivas, proyectos de desarrollo, ganadería, que eso ha estado ocurriendo en los últimos años. Todo eso ha afectado muy fuertemente a los pueblos indígenas, pero claro que si la presencia se refuerza a través del posicionamiento militar, de un incremento
en las actividades militares en la región, bueno, pues evidentemente las condiciones en las que están estos pueblos se modifican drásticamente, van a tener su espacio, su propio territorio invadido y pues esto va a implicar también cambios muy importantes en sus modos de vida, en sus posibilidades de mantener los modos de vida. Sí, efectivamente, ahí hay un daño fuerte. Ya, y por favor, Ana Esther, un último comentario. La ocupación militar de Estados Unidos en América Latina se realiza a través de un pretexto humanitario. ¿Cuál es tu teoría sobre los actuales acuerdos militares que mantiene Estados Unidos en la región? El elemento humanitario se utiliza de diferentes maneras. En este caso, bueno, mi perspectiva es que efectivamente está siendo manejado para permitir una ocupación mayor del continente por parte de Estados Unidos, pero particularmente la posible ocupación de Venezuela con todas sus riquezas, ¿no? Todos los recursos valiosísimos que tiene Venezuela y con la posición estratégica que tiene con respecto al Caribe, no solamente en términos, digamos, geográficos o petroleros, sino también políticos. O sea, Venezuela hoy es un lugar de confrontación a las políticas, pues digamos, generales establecidas, las políticas hegemónicas en nuestro continente, y por supuesto que eso atenta contra los intereses de Estados Unidos, que en primer lugar son controlar ese petróleo, pero también son controlar en términos generales la gran isla que es América y que está dotada de muchísimos recursos muy, muy valiosos. Y detrás del pretexto humanitario podrían existir intenciones oscuras. Cuando se trata de la Amazonía, es una zona rica en recursos estratégicos y es una ubicación de alta importancia geopolítica, pues la posibilidad de explotación y de ocupación debe ser tomado muy en serio. Bien, mis amigos, ahí tenían ustedes detrás de la noticia a Eva Gollinger, explicando claramente este reportaje completísimo que hoy hemos tenido a bien compartir con ustedes. Ha permitido de alguna manera saber lo que está pasando en América Latina. Tenemos un Ucrania que está en guerra o que pretende los medios de comunicación empujar a la guerra a los mercaderes de la muerte para que vendan armas, y América Latina no es ajena. América Latina no es ajena a esta situación que estamos viviendo en el mundo. ¿Cómo nos ve Estados Unidos, América Latina? Bueno, mi punto de vista es de que somos su patio trasero. ¿Y quién permite que seamos su patio trasero? Son los gobiernos de derecha, las oligarquías que han vivido de la sumisión, con ese remedio de ser colonialistas y propietarios hasta de nosotros, y que ellos son los que deciden. Está explicando claramente, salió Dilma Rousseff, salió Lula, entró Temer y prácticamente renovaron nuevamente la ocupación de los militares estadounidenses. Y la pregunta sería, como alguna vez lo hizo Rafael Correa, ¿no? Rafael Correa nunca le dio una base, quería en las Galápagos una base militar estadounidense. Y le digo, yo quiero una base militar en Miami de Ecuador. Dámela y yo te doy otra. Igualito le dijo Evo Morales. Si a mí me da en Washington, me dan una base militar boliviano, y yo te doy también otra base acá, ¿cuál es el problema? ¿Y qué diría Perú? ¿Qué dijo Ollanta? Ollanta para mí es su misión. Acorralado con la hoja de ruta, finalmente terminó seguir que ingresen los estadounidenses aquí a Perú. Sin embargo, Evo Morales los votó. Le dijo, se van. Ustedes a mí no me ocupan mi país es soberano. O sea, ese acto de valentía, ese coraje de ser un auténtico boliviano, debería ser también un peruano. Pero aquí en el Perú y en toda parte de América Latina, donde está la derecha, donde está la oligarquía, ellos son entreguistas, ellos van y es como si se arrodillaran ante el rey de España, ¿no? Cambiar el himno, sacudirnos el himno del verdadero himno que tenemos nosotros, largo tiempo el peruano oprimido, y finalmente, esa es pues la derecha. Eso es la derecha en el país, aparte de cobarde, es entreguista. Y nos tiene a nosotros sumiso como si nosotros fuéramos parte de su propiedad. Y así ha sido siempre en los últimos 200 años. Ellos llevan el remedio de la colonia y que pretenden instaurarlo como propiedad. Ahora han perdido el poder, no lo han perdido todavía, pero han empezado a perder las elecciones. Y si Castillo hace algo bueno por el Perú, o por lo menos, que no lo dejan gobernar tampoco, pues,
Si, por ejemplo, tenemos el tema del petróleo, que podamos pagar $20 precio de pozo y poder regular el combustible y hacer la masificación del gas, sería un gobierno bueno para todos los peruanos y nunca más saldría a la derecha. Eso es lo que le preocupa a la derecha. Eso es lo que le preocupa a la oligarquía. Que tengamos un buen gobierno, sino que también tiene que ajustarse Pedro Castillo, porque me ha asustado para Pedro Castillo, ¿no? Un buen gobierno, una buena gestión, por ejemplo, en el tema del gas, la masificación del gas, y un buen porcentaje que tenga que ver con las regalías mineras o una renegociación de contratos que permita que el Perú se beneficie, ya no los oligarcas, ya no los grupos de ricos de allá de la capital de la República que han estado acostumbrados a manejar el poder como les ha dado la gana. Sería distinto, ¿no? ¿Ustedes creen que la derecha volvería a ganar a la derecha en el Perú? Nunca más gana. ¿Por qué? Porque el pueblo sabe gobernar, el pueblo es diferente. El pueblo con su democracia participativa decide con los pueblos qué hacer. Podemos tener el control del agua, el control de la energía eléctrica, pero el pueblo lo decide. Y es justicia nada más. Sino que este tipo de gobiernos donde el pueblo toma el poder, toma el control, donde ya no hay corrupción, donde ya las corporaciones que vienen del extranjero ya no pueden corromper como habitualmente lo han hecho con los gobiernos, eso no le conviene a Estados Unidos. Ellos buscan, pues, el golpe blando, dice, ¿qué le llaman golpe blando? Hay que atacar a Castillo, hay que desprestigiarlo. Por eso que ustedes ven que los medios monopólicos de comunicación todos atacan. Y los de provincias se pusieron el dedo en el parche. No hablan. ¿No? A ver, ¿qué les parece? Hay un razonamiento, háganlo, vea usted. En el caso de nosotros estamos trabajando fielmente al trabajo principista de moralización y formación que tenemos acá. Acá hablamos lo que tiene que decirse. ¿Estoy equivocado en lo que he planteado? El análisis de guerra, Ucrania, ocupación estadounidense en América Latina, ¿estoy equivocado? ¿Quién permite la ocupación de restarle soberanía a los países de América Latina? ¿Los pueblos? ¿No? Las oligarquías, los copetudos. Aparte de cobardes que son entreguistas. Eso tenemos en el Perú. Y en el tiempo de la guerra, ¿dónde estaban los oligarcas? Mandaban a sus esclavos a la guerra. Pero él y sus familias escondían su madriguera, pagaban cupos para que sus hijos no vayan a la guerra. Pero también hubo empresarios patriotas. Eso estoy buscando. Empresarios patriotas que pusieron... ¿Qué cosa era, pues, Francisco Bolognesi? Era un empresario. ¿Quién era Alfonso Ugarte? Era un empresario. ¿Quién era el Brujo de los Andes? Eran empresarios. Pero eran empresarios patriotas de esos que ahora en el momento no hay en el Perú. Que muy poco hay en el Perú.